fue de este joven argentino de 21 años que falleció tras permanecer internado en grave estado, luego de ser baleado el lunes en la noche en la localidad fronteriza de Pocitos. Sí. Vamos a charlar con el doctor Armando Cazón, él es el fiscal penal de Salvador Massa y que entiende en esta causa. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Cómo va? Gracias por atendernos. Primera pregunta ante una duda, doctor. ¿El incidente ocurre en territorio boliviano? Sí, efectivamente. Primero quiero dejar aclarado algo. Sí. Que yo no tengo intervención directa en el caso. Ajá. Yo intervine ante consulta, la quiero precisar porque hay una, no digo operación porque no tiene sentido esto, sino un exceso de poder en conocimiento en los medios de detalles de cuestiones que nosotros no la vimos. ¿Por qué? Porque el tema es así, efectivamente fue en Bolivia, Sí. pero hay detalles de cómo fue la situación. Bien. Que la denuncia nosotros la recibimos a las 23 horas, en la cual dice un hermano que estaba herido de bala en Bolivia y necesitaba una ambulancia para trasladarlo al hospital zonal de Salvador Massa, ahí donde por eso yo intervengo, zonal de Salvador Massa, y después de eso se deriva a Tartagal y luego al día siguiente a Salta. Perfecto, entonces, avión sanitario. como para, eso hasta ahí vamos. Para aclarar la vamos te digo, claro. Déjame que te diga una cosita. Sí. Yo inmediatamente que a mí me ponen en conocimiento, primero le ponen conocimiento en la auxiliar el mismo día donde ella dice también lo que yo pienso, por supuesto, que no es competencia nuestra, sino federal, de la Fiscalía Federal, Sí. que pasen a Gendarmería. Al día siguiente, a la mañana, ocurre lo mismo. Yo insisto con la posición y ahora te preciso por qué. El delito se comete en Salvador, en Bolivia. Bien. O sea que es un distrito, los delitos por competencia se definen en el lugar del hecho. Claro, tendría que intervenir fue la justicia boliviana. No, interviene la justicia boliviana. Eso Perfecto. Es lo que tiene que ser lo legal y correcto, claro. que interviene. Bien. Pero como eso fue otro país y además porque hubo un disparo y demás, entonces hay una duda sobre las razones de por qué está así por la situación de disparo. Ante esa situación le doy intervención a la Fiscalía Federal, Tartagal. Y la Fiscalía Federal en principio no quería aceptar la competencia. Yo por supuesto estoy esperando todavía, por eso no quise hablar antes, de que me acerquen para oponerme y derivarla. Y en cuanto a la muerte, como la muerte ocurrió en Salta porque lo derivaron, yo ya le di, a la policía le dije que le den intervención a graves atentados de acá de Tartagal, que tiene jurisdicción en todo el departamento, digamos, en la zona nuestra. Yo antes llevaba también homicidio, o sea, 3 años estuve haciéndolo, después se modificó las competencias y por eso le corresponde actuar. Entonces, esa es la situación, lo digo porque sorpresivamente radios de Tartagal me hablan y me cuentan detalles que sí, que llegó de Yacuiba en un taxi, bajaron 2 motociclistas, pasaron, balearon con tantos tiros en la cabeza, o sea, detalles que solamente tiene alguien que vio. Entonces me sorprendió eso. Evidentemente, esa información la manejan los que ya intervinieron. Yo quiero creer de que algo de Gendarmería puede tener conocimiento, la Fiscalía Federal también, y estoy esperando que digan que por qué no intervienen en Bolivia, porque estoy convencido de que por la competencia, primero que en Bolivia, pero cuando se trata de una persona argentina en Bolivia, uno por el tipo de delito tiene que investigar a Bolivia. Hay que hacerlo, eso es legalmente. Bien. Y eso está previsto en la ley. Bien. O sea, pero la investigación sobre la muerte, obviamente, va a ser un trabajo que tiene que hacer graves atentados de Tartagal, y en función de eso, por supuesto, tendrá que tener conocimiento, que también compartir información con la Fiscalía Federal, atento a la situación de que fue ocurrido en otro lugar en la tentativa de homicidio, ¿no? Le consulto para entender el caso. El sentido común indica que al haber sido un hecho producido en territorio boliviano, pero la víctima al ingresar a territorio argentino, ¿no debe intervenir la justicia argentina? Por supuesto. Ajá. Por eso yo le di intervención a la Fiscalía Federal de Tartagal. Es obvio. Perfecto. Pero como ocurrió en otro país, él es argentino,
pero ocurre una situación como la que actúa el tema de la tentativa de homicidio, se investiga el hecho en el lugar del hecho. ¿Sí? Bien. Eso ocurre ahí. Pero, de acuerdo a la situación que lo traen y que recibió disparo en la cabeza y demás, que estaba muy grave, se lo deriva a Salvador Massa al hospital, del hospital lo derivan a Tartagal y después lo deriva a Salta, sí, a una empresa privada, digamos. Entonces, por esa razón es que yo apenas me dan conocimiento, dije, bueno, no es nuestro, pero inmediatamente, porque hizo la denuncia en la 40 le recibo en Salvador Massa, que es competencia mía, yo apenas lo recibo le digo, bueno, derívenos a Gendarmería para que consulte con la Fiscalía. Y la Fiscalía, o sea, eso lo hago ayer a la tarde, y la Fiscalía en el día de hoy, aparentemente no compartía la competencia. Yo estoy convencido que es competente, porque ocurre en Bolivia con un ciudadano argentino, pero además de eso, porque la causa está evidentemente, con la información que ya manejamos y que está dando vuelta, eso parece lo más parecido a un ajuste de cuentas. Claro. Ahora, doctor, y es competencia federal. Y hasta que se defina la competencia, entonces, usted toma intervención, por lo tanto... No, yo estoy haciendo como distribuyendo, digamos, las intervenciones. Entonces le di primero yo por Bolivia y de cosas. Ahora lo hago con el GAP de acá de la provincia, digamos, de Tartagal, ahora que se tiene entiende. Jurisdicción. Bien. Entonces, por la muerte, directamente dije a la policía que le den intervención para que ellos investiguen. Como ellos van a investigar, y es obvio que investigan y saben que eso ocurrió en Bolivia, necesariamente, para hacer un trabajo más prolijo, seguramente, coordinadamente van a hacer, deduzco que va a ser así, entre el GAP y la Fiscalía Federal para continuar, digamos, con la investigación y tener elementos precisos, porque como son dos países, entonces las investigaciones son distintas. Nosotros tenemos la limitación de la jurisdicción territorial, de la competencia territorial. Y bueno, el Fuero Federal tiene, obviamente, una competencia extendida, y en casos específicos, y como esto, se deduce que van a tener trabajar, investigar sobre coordinadamente o hacer una investigación por la causa de lo que pasó, y también teniendo contacto con Bolivia por la tentativa. Y en este caso, el fiscal, que es de Tartagal, actúa en la competencia para determinar la muerte. Como la muerte se sabe que ocurrió en otro país, la tentativa, entonces la causa, es cuestión de ver ya los detalles. Ya sobre eso no puedo hablar más allá de una información. O sea, y ante la importancia periodística, ¿usted nos puede brindar detalles del hecho? Lo que pasa que no, ¿por qué? Porque yo mismo ya te dije, lamentablemente, por eso, claro, que es un tema que, a ver, yo solamente puedo, por el artículo el 263 del Código Procesal Penal, puedo hacer aclaraciones cuando hay alguna confusión periodística o de los medios sobre algún hecho que uno participó. Yo de alguna manera participo en decir que no es competencia, me lo atribuye una competencia de que no es, y digo, ¿por qué no acá? ¿Por qué no acá? Y digo, ¿por qué sí el federal y por qué sí graves atentados? La muerte ocurrió, entonces hay que averiguar, pero ahí armonizando, porque si la justicia federal no acepta la competencia, va a ser más dificultoso para la justicia provincial actuar. ¿Por qué? Porque la competencia nuestra es en el ámbito del territorio y material y territorial. Cuando vos vas a Bolivia, a mí me pasó, porque yo hace más de 10 años que soy fiscal del área. Cuando vas allá es mucho más tedioso, más complicado, porque hay una especie de una colaboración que tenés que entrar a interpretar los convenios, y que todo lo que se hace se lo hace mucho más expeditivo cuando actúa la Fiscalía Federal. De hecho, hay casos, por ejemplo, que yo intervine, personas desaparecidas en Bolivia por temas de trata de personas, por ejemplo, y que un fiscal federal de Salta, yo ya dije del primer momento que no era competente. Cuando escribí el primer escrito dije que yo no era competente, que era federal, lo sostuve del primer momento, y después lo que gracias a Dios yo había manifestado se dio por un escrito que me hace un fiscal de Salta, donde me pedía que le remita las actuaciones para que yo decline, que obviamente lo hice que muy feliz y contento, porque estábamos con el criterio aceptado de que la competencia en esos casos pasa a la Fiscalía Federal, quien es la que tiene que actuar,
y ponerse en actividad los distintos tratados internacionales sobre estas cuestiones. Bien. Aclarado entonces que usted no tiene intervención en este caso, que solamente se encargó de la distribución, que falta... Porque me la consultaron, por eso estaba obligado a hacerlo. Y le consulto, digamos, en forma personal y no como interviniente, porque, reitero, en base a la importancia periodística del caso, ¿se puede determinar que fue un ajuste de cuentas? Por la información que usted tiene. No puedo tener de ninguna manera una cosa, sino por el modus operandi se sospecha, se cree que puede haber sido eso. De ninguna manera yo te hablo con certeza, pero aparentemente de los comentarios que salieron por distintos medios, por eso lo puedo decir, pero porque los medios lo dijeron, donde hacen una referencia de que bajando de un taxi, 2 motos se acercaron y hicieron varios disparos. Por eso, todo eso te lleva a pensar que no en alguna razón hay. Bueno, hay que averiguar cuáles son las razones por las cuales ocurrió lo que ocurrió. Y para eso tiene que actuar la Fiscalía Federal para tomar conocimiento del expediente en la parte de Bolivia, legalmente estoy hablando, para que pueda tener una intervención, por eso se la dimos, y saber las causas, que es central, y en función de eso la Fiscalía en Tartagal de graves atentados también participa, sabiendo que lo que ocurrió, pero esa información, la rica información está en Bolivia, hasta acá. Después que pueda tener derivaciones acá o no, no lo sabemos. Para eso está la investigación. Y en base a esa información o a ese conocimiento de información, ¿se puede saber a qué se dedicaba el joven? Todo, absolutamente todo, porque si vos entrás a averiguar, vas a saber, bueno, después sabrás si las derivaciones están acá o no. ¿Por qué? Porque aparentemente de la información que uno escuchó por algunos medios, se decía que eran 2 personas que iban en moto y después se fugaron a la zona argentina, porque obviamente ellos están perseguidos allá. Bueno, todo ese detalle de cómo, de otras cuestiones de detalles que hacen a la investigación, pero más profundizada, la tendrán que dar la Fiscalía Federal por un lado, y por otro lado, graves atentados, para saber todo lo que estamos hablando, ¿no? Gracias por atendernos, doctor, ha sido muy amable. Igualmente. Y por aclararnos algunos puntos. Muchísimas gracias. Un abrazo.